Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Libro de Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios en Romanos. También queremos saludar a los hermanos que nos ven por las redes sociales. Mañana, pasado mañana, muchas personas van a recibir el mensaje también, porque los videos avanzan, se comparten en muchos lugares. Y también saludamos a todos los que nos ven por las redes sociales. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes, porque estamos en los últimos tiempos y la iglesia se tiene que preocupar por las almas. Digan conmigo: debo preocuparme por las almas. Le hemos, hermanos, agregado un tema a este mensaje que se titula "Fuimos escogidos para predicar el evangelio". Dile al que está a su lado: fuiste escogido para predicar el evangelio. Fuiste elegido para predicar el evangelio, para anunciar el evangelio, para hablar del evangelio. Antes de leer la palabra del Señor, un día me dijo una persona: pero para anunciar el evangelio, eso es el pastor. Los que anuncian el evangelio son las personas que ya tienen más de 20 años en la iglesia. Y quizás hay muchos que dirán en esta noche lo mismo: pastor, anunciar el evangelio yo, si hasta ahora llevo un año de bautizado, 5 meses, 2 meses. Hoy el Señor nos va a decir por la palabra que debemos anunciar el evangelio aunque usted esté recién bautizado. Y le voy a decir por qué. Ya encontraron Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Diga conmigo: Señor, es tu palabra, habla mi vida. Puede sentarse y darle unos aplausos al Rey de Reyes, al Todopoderoso. Más fuerte estos aplausos para Cristo. Dile al que está a su lado: después del culto conversamos. Ahora sí. Dile al que está a su lado: fuiste elegido para anunciar el evangelio. Antes de entrar, hermanos, en detalles, termino con lo que empecé hace rato. Un día me dice una persona, después que terminé de predicar esta palabra, me dice: pastor, pero yo le escuché que usted anunció que hay que predicar el evangelio, pero yo hasta ahora tengo 3 meses de haberme bautizado, y yo tengo entendido que primero tengo que ser obrero, después tengo que ser cooperador, después tengo que ser diácono, presbítero, y cuando llega pastor, ahí entonces comienzo a anunciar el evangelio. Y yo le dije a la persona, y también le digo a ustedes, hermanos, 2 personajes que anunciaron el evangelio sin ser bautizados. Presta atención: sin ser bautizados, sin haber recibido el Espíritu Santo de Dios todavía. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos, no es necesario que usted busque, si nosotros nos acordamos de la mujer samaritana. ¿Quién se acuerda? En San Juan capítulo 4 en adelante, ¿verdad? La mujer samaritana tuvo un encuentro ¿con quién? La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando Jesús se le reveló a ella, cuando ella tuvo el encuentro con Jesús, dice que ella se fue contenta y alegre, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que ella hizo por la ciudad? ¿Qué fue lo que anunció? ¿Qué fue lo que dijo? He encontrado a un hombre que me ha dicho toda la verdad. Esto no es de aquí, de esta tierra, esto es de arriba, de lo alto. Este hombre viene de arriba. Este hombre no es cualquier hombre natural, es alguien sobrenatural. Y yo creo que ese es Dios.
¿Y cuánta gente esta mujer trajo a Jesucristo? ¿A cuántas personas esta mujer samaritana, quien todavía no había sido bautizada, ni tampoco había recibido el Espíritu Santo de Dios, porque Cristo todavía estaba en la tierra, anunció el Evangelio, anunció y habló de Jesucristo? Vemos otra persona, el hermano de Pedro, Andrés. Cuando Andrés conoce y sabe, se da cuenta quién es Jesús, ¿para dónde se fue Andrés? Fue corriendo y trajo a Pedro, a su hermano, y le dijo: vamos corriendo porque hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías. Y se fue corriendo, hermanos, se le dijo a Pedro: vamos, y lo presentó delante de Jesús. Y ahí fue donde Jesús le hizo el llamado. Y hoy por hoy Pedro es uno de los apóstoles grandemente usado por el Espíritu Santo de Dios. Andrés todavía no había recibido el Espíritu Santo de Dios. Andrés todavía no se había bautizado. La mujer, hermanos, samaritana tampoco se había bautizado. Y aún así hablaron de Cristo, transmitieron a Cristo. Ahora nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, ahora nosotros que hemos sido bautizados, ahora nosotros que tenemos el poder de Dios, con más, hermanos, gozo y alegría tenemos la responsabilidad de hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora es donde nosotros tenemos esta gran responsabilidad, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si lo hicieron estas personas que eran idolatras, paganas, personas que no servían al Señor, lo hicieron, como, hermanos, Dios no obrará en nosotros. Muchas de las veces nosotros no anunciamos el Evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque estamos más preocupados por otras cosas. Muchas de las veces no anunciamos el Evangelio porque nuestra visión, nuestra meta no son las cosas de arriba. Ustedes tienen talento, ustedes tienen el poder, tienen la autoridad, tienen el respaldo de Dios. Cristo no está fuera de ustedes, Cristo está en tu corazón, el Espíritu Santo está en tu corazón, el poder de Dios está en tu vida. Entonces, con más, hermanos, rapidez tenemos que hablar de Cristo. Ahora sí vamos a entrar en detalles, porque el tiempo, hermanos, es oro. Aquí viene algo muy importante en Romanos 10:13. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en el versículo 13? Oh my God, no escuché. El que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Otra vez, digan conmigo: el que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, la persona que conoce a Cristo de verdad y sabe quién es Cristo, entonces ¿qué hace esta persona? Invoca el nombre de Dios y viene la salvación para esta persona. ¿Qué tiene que ver con el evangelismo? Mucho. Nosotros, antes de ser cristianos, invocábamos el nombre de Cristo. ¿Usted adoraba a quién? Quizás al Budas. De pronto en Colombia al Divino Niño, en Venezuela José Gregorio Hernández. O sea, antes de conocer al verdadero Cristo, hermanos, nosotros adorábamos la idolatría, los ídolos, tantos, hermanos, demonios que habían por todos lados. Entonces nosotros no invocábamos el nombre de Dios porque no conocíamos a Cristo. Por eso estábamos cerrados, estábamos atados por la brujería, estábamos llenos de hechicería. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Ahora ustedes siguen invocando el nombre de los demonios, de los dioses paganos? ¿A quiénes invocan ustedes hoy en día? ¿Y por qué invocan a Jesucristo? Porque conocieron quién es el Señor Jesucristo. Antes de ser cristianos lo hacíamos. Antes no lo invocábamos, y al no invocarlo no teníamos salvación. Hoy por hoy, gracias a Dios y a alguien que nos habló de Cristo, usted conoce al verdadero Cristo e invocamos al verdadero Cristo. Tenemos salvación, tenemos vida eterna. ¿Es precioso o no es precioso? Pero no podemos ser egoístas. Oh, pastorcito colombiano, ya invoco el nombre de Dios y tengo salvación. Nosotros no podemos ser egoístas. Usted ya conoce de Cristo. Ahora tiene que empezar a decirle a la gente que no conoce de Cristo, hermanos, hablarle de Dios. Así como Dios usó a alguien
cuando no éramos cristianos. Así como Dios usó quizás a una persona, un pastor, a un hermano bautizado y te habló de Jesucristo, y ahí fue donde Dios te sacó de la idolatría, también nosotros tenemos que hacer lo mismo. El Señor nos cambió y se reveló a nosotros para que nosotros recibamos de gracia y transmitamos de gracia, para que ustedes también hagan lo mismo. Cuánta gente allá afuera en la idolatría, cuánta gente en el paganismo, cuánta gente que está, hermano, como estábamos nosotros antes, cuánta gente que está ciega, cuánta gente que está en las tinieblas, cuánta gente que está en la oscuridad, cuánta gente que está en el pecado. Pero Dios te eligió a usted y te escogió para que vaya y le predique, le hables a ellos del evangelio del Señor Jesucristo. Es importante que lo hagamos, y a su nombre. Nosotros como cristianos no podemos ser egoístas, solamente pensar en nosotros nomás. Ya conozco a Cristo, sé quién es Cristo y ahora ya tengo la salvación. Nosotros, el Señor se reveló a nosotros, nos cambió, nos transformó para que nosotros ayudemos a aquella gente que está en ese mundo de maldad, en el coche, en el trabajo, no sé a dónde. Hay que anunciar el evangelio. Cristo viene pronto. Hay que anunciar la palabra de salvación. No hay que avergonzarnos de Jesucristo, y a su nombre. Hermanos, el que creyere en Jesucristo será salvo, ¿verdad? Entonces hay gente que no cree en Jesucristo porque no han escuchado de Cristo. También nosotros no creíamos en Cristo porque nunca nos hablaron de Cristo. Un día que nos hablaron de Cristo, conocimos a Cristo, servimos a Cristo, invocamos el nombre de Cristo, servimos a Él, caminamos con Él. Entonces también nosotros tenemos que hacerlo con la gente que está allá afuera. ¿Ustedes evangelizan a sus familiares? ¿Ustedes evangelizan a la suegra? Ustedes evangelizan, hermanos, a sus primos. Ustedes que son hermanos, quizás trabajadores que están como empleados, le evangelizan a sus compañeros de trabajo. Usted que es un empresario y tiene 20, 30 trabajadores, ¿será que usted les enseña a ellos o les anuncia el evangelio? No, pastor, no puedo hacerlo porque trabajo es trabajo. Sí, pero hay que sacar un tiempo porque es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso, no con la iglesia, no con el pastor, no con el hombre, sino con Jesucristo de Nazaret. Diga gloria a Dios. Hay mucha gente que puede ser salva a través de usted, pero si nosotros no hablamos, ¿quién hablará por nosotros? Las piedras hablarán. Y Dios no quiere eso, porque para eso Dios nos escogió a nosotros. Ah, pastor, porque hay muchos que ya no anuncian el evangelio, porque hermanos no tienen ese compromiso con Dios. Se han olvidado de lo que Dios ha hecho con ustedes. No nos enfoquemos solamente en nosotros. Ya somos salvos, hermanos, por la gracia. Ya somos salvos por la fe. Ahora vamos a luchar por el prójimo. Luche por el compañero de trabajo, luche con el compañero de estudio, luche por aquel que no conoce del Señor. No te avergüences, hermano. Habla de Jesucristo. Diga gloria a Dios. No es que tengo que estudiar la Biblia completa para hablar de Jesucristo. Que es tanto llegar a la casa del vecino y decirle: mira, vecina, veo que tiene problemas. Un día Cristo me cambió. Cristo lo hará contigo. Vamos a la iglesia. ¿Cuánto tiempo duré evangelizando? ¿Una hora? De pronto usted ve a su compañero de universidad que está a punto de quitarse la vida y Dios le está mostrando a usted para que le hable, y usted no le habla. No, pero pastor, es que tengo que esperar que Dios me revele. No, que es tanto acercarse y decirle: mira, he visto que estás pasando por una situación difícil. ¿Sabe qué? Dice Mateo 11:28: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Venga a Cristo, porque un día yo vine a Cristo y Cristo me cambió. Dios también lo hará contigo. Dios también lo... ¿Cuánto tiempo duré evangelizando? ¿2 horas? Si usted va, hermanos, a donde está tu comadre, la de la tienda, y ve que está llorando y está con problemas, ¿qué es tanto decirle: mira, el Señor te va a ayudar? El Señor un día también restauró mi hogar, mi familia, también Dios lo hará contigo. Vamos a la iglesia y empiezas a hablar de Cristo. ¿Cuánto tiempo, hermanos, duramos hablando de Dios? Ni siquiera 1 minuto. Pero muchas las veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos avergonzamos o estamos preocupados en otras cosas. Pero de todo nosotros debemos dar cuentas algún día delante del Señor. Todos algún día tendremos que darle cuenta al Señor Jesucristo.
Número 2, ahí mismo dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? No han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, ¿cómo la gente se va a convertir a Dios? ¿Cómo la gente va a creer en Cristo? ¿Cómo la gente va a invocar el nombre de Dios si no hay nadie quien les habló de Cristo? Ah, pastor, allá en mi trabajo hay 10 idólatras, hay 10 borrachos, parranderos y jugador, hay gente mala, gente perversa. Y yo soy el único santo, perdón, yo soy el único cristiano que estoy ahí trabajando. Dios te puso ahí, no para que juzgues al prójimo, no para que los critique, no para que los envíe al infierno. Dios los puso ahí para que usted les hable de Jesucristo, ese Cristo que murió en la cruz, ese Cristo que se levantó de entre los muertos, ese Cristo que derramó su sangre. A ellos le tienen que hablar de Jesucristo para que ellos puedan creer en Jesucristo. Ellos no invocan a Cristo, ellos no creen en Cristo porque no lo conocen. Y usted está bajo la responsabilidad de decirles a ellos, acepten o no acepten, esa es nuestra obligación. ¿A dónde está? Ezequiel capítulo 3 verso 18. Vamos a la palabra. Libro de Ezequiel 3, 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. No, pero pastorcito, se van a burlar de mí. No importa, hermanos, tenemos una responsabilidad. No importa que se burlen de ti, no importa que te escupan, no importa, hermanos, que te digan lo que te digan, cumplamos con el mandato del Señor. Ezequiel capítulo 3 verso 18, ¿qué dice? Cuando yo dijere a quién, al impío, de cierto que morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, ¿cuánta gente Dios te ha puesto a tu lado? ¿Cuánta gente el Señor ha mandado a tu lado y usted no sabe discernir o no sabemos discernir que esa persona que Dios mandó es para que nosotros le hablemos de Cristo? Para que nosotros amonestemos la persona. Dios habló, hermanos, le entregó esta palabra a Ezequiel cuando le hizo el llamado. Porque quizás Ezequiel decía, pero no me van a oír, no van a aceptar, son gente llena de maldad. Dios dijo, ¿sabe qué, Ezequiel? Vaya, hable, amonéstelos, porque yo los voy a matar, los voy a destruir a ellos por su maldad. Pero ¿sabe qué? Vaya y hábleles a ellos. Si ellos se convierten, entonces vivirán, no van a morir. Pero de lo contrario, si usted no les habla, si usted no va y les habla a ellos, si ellos mueren, entonces yo demando la sangre de ellos de tu mano. O sea, le voy a cobrar a ti. Hermanos, y vemos que el Señor dijo, sea que se arrepientan o sea que no se arrepientan, usted cumpla con obedecer la palabra y hablar el mandato, hablar la palabra que le estoy entregando. Vaya, eso nosotros tenemos que hacerlo. No importa que te ignoren, no importa que te desprecien, no importa que se burlen de usted, allá ellos con Dios. Si te despreciaron, ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Pero usted cumplió, hermano, con hablarle de la palabra de salvación. Sea que se convierta o sea que se vaya al infierno, hermano, ya no es tu culpa, ya es culpa de la persona que despreció la salvación. Dile al que está a su lado, pero no hay que callar. Primera de Corintios Mateo 28, 19, ya todos conocen esta palabra, al 20. Mateo 28, 19 y 20. Nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un día me dijo una persona, cuando yo le entregué esta palabra, me dijo, pero pastor, esta palabra es para los discípulos. Y yo le dije a esta persona, ¿usted qué es? Pues yo soy discípulo. Entonces, el Señor le dio la comisión a los discípulos y le dijo, vayan por todo el mundo y bauticen en nombre del Padre y Espíritu Santo, hagan discípulos.
Entonces Dios los envía a ellos. Los discípulos fueron, hicieron discípulos, y hasta el día de hoy entonces siguen los discípulos, que somos todos los que estamos aquí, los discípulos del Señor, que esta es nuestra responsabilidad. Tenemos que ir, y a su nombre. Muchos no quieren ir por no pagar el precio. Muchos no quieren pagar el precio. Muchos no quieren meterse en problemas con el diablo. Muchos quieren tener al diablo como su compadre. Pero hermano, no importa quién se levante. Jesús dijo en el 20, aquí donde acabamos de leer, Mateo 28:20, le dijo: enséñele que guarden todas las cosas, hagan los discípulos y enséñenle la palabra, y díganle que si ellos guardan la palabra, aunque tengan pruebas o lucha, dile que no se preocupe, yo estaré con ellos todos los días hasta el fin del mundo. No por una semana, no por un mes, no por un año, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y a su nombre. Isaías capítulo 6, versículo 5. Libro de Isaías. Si usted no logra conseguir, apunte en la agenda y lea en tu casa con un té de manzanilla. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 6, versículo 5. ¿Cuántos se encontraron? Digan gloria a Dios. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey y Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy de ir para anunciar tu palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí viene algo muy importante. Mira, hermanos, dos cosas. La primera: Dios, antes de enviar al profeta Isaías, primero lo limpió, primero lo purificó, primero lo limpió de la inmundicia. El profeta Isaías estaba preocupado porque él vio al Rey, vio la gloria de Dios. Y en aquel entonces una persona que en pecado o bajo la inmundicia mirara al Rey, automáticamente la persona debería ser muerta. Pero Dios no lo mató al profeta Isaías. Isaías se quedó asombrado. ¿Cómo puede ser que el Señor no me haya matado, no me haya quitado la vida? Pero él no entendía que era Dios que le estaba dando una oportunidad, porque lo estaba limpiando, le estaba mostrando la gloria y lo estaba cambiando para que él comenzara a servirle a Dios y anunciar la palabra entregada por el mismo Dios. Y ahí fue donde el Señor lo hizo con este hombre. Pero vemos que el Señor no lo envía a él. Luego que Dios se revela a él, le muestra su gloria. Luego que Dios le muestra su gloria, luego que el Señor envía al ángel para que ponga el tizón encendido en su boca y limpie toda inmundicia, todo pecado, el Señor le hace una pregunta al profeta Isaías. El Señor no lo envía. Estaba en la autoridad de decirle a Isaías: ya te he limpiado, ya te he purificado, ahora vaya y anuncie la palabra. Así le dijo Dios. No, Dios le hace una pregunta al profeta Isaías y le dice: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Esperando a ver qué respondía el profeta Isaías. El profeta Isaías que le dijo: Señor, envía al que está atrás, envía al que está a la derecha. Así dijo el profeta Isaías. Isaías dijo: Señor, ya que usted me ha dado la oportunidad de estar en pie, de estar vivo, y me ha limpiado, entonces aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Envíame a mí, envíame a mí. Yo voy a ir, no mandes a otro, yo estoy dispuesto. Dile al que está a su lado: hay que estar dispuestos. No, pastorcito, envíe el que está atrás porque no tengo tiempo, porque mi trabajo. No, pastorcito, mande al que está atrás porque yo estoy ocupado en otras cosas. Dios te va a pedir cuentas. Nada puede cambiar lo de Dios. Nadie puede, hermanos, cambiar lo que el Señor nos ha entregado. La evangelización, el ganar las almas, lo de Dios tiene que estar en primer lugar. Para eso Dios nos escogió. No puedes cambiar por un plato de lenteja lo que Dios ha puesto en tu vida. Y a su nombre.
Cuánta gente que tiene talentos, que tiene el respaldo de Dios para ganar almas y no lo están haciendo porque están más preocupados por otras cosas, y para las cosas del mundo y para otras cosas sí sacan tiempo, y como dicen aquí en el Perú, se rompen el lomo. Pero cuando se trata del evangelio, cuando se trata del reino de los cielos, renuncian a las cosas. Hermanos, ya no quieren predicar, ya no quieren cantar a Dios, ya no quieren servir a Dios, ya no quieren, hermanos, hacer la obra del Señor. Dios les va a pedir cuenta. Algún día estaremos todos delante del Señor y Dios va a pedir cuenta por lo que el Señor te ha entregado, por lo que Dios te ha dado. Dios le ha dado el poder, le ha dado la autoridad, Dios le ha dado el bautismo, Dios le ha dado el Espíritu Santo, para que no callemos, para que hablemos. Y a su nombre, dile al que está a su lado: hay que hablar. Dígale otra vez: hay que hablar. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Proverbios 11:30. Estamos en los últimos tiempos, hermanitos. ¿Y qué has hecho por el reino de los cielos? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha entregado, con lo que Dios te ha dado? No, pastorcito, es que lo he dejado de un lado porque tengo lucha, hermano, nada puede, hermanos, reemplazarlo de Dios, nada de esta tierra. Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es bruto. Disculpe, el que gana almas es ¿qué? ¿Y qué significa o qué es la persona sabia? La persona sabia es la que ama a Dios. La persona sabia es la que se preocupa por las almas. La persona sabia es la persona que sabe que si gana almas, el Señor le va a bendecir, le va a recompensar, lo va a galardonar. La persona sabia es aquel que se preocupa por el reino de los cielos. La persona sabia es la que ama a Dios sobre todas las cosas. Esta es la persona sabia. Pregúntale al que está a su lado: ¿eres sabio o no? Sí, pastor, tengo tremenda sabiduría. Pero no le habla ni siquiera a la suegra de Cristo. No me diga que eres un cristiano sabio. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 26. Estoy siendo breve para poder encerrar el mensaje. Filipenses capítulo 1. Ya hemos escuchado cientos de veces este mensaje, esta palabra, pero es muy importante. Dijo el apóstol Pablo en el verso 21. Dijo el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si al vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario para tener 5 casas. Me estoy equivocando. Para tener 5 coches, para tener 10 cuentas del banco. No, ¿para qué? Porque es necesario por causa de vosotros. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo dijo: estoy entre la espada y la pared. No sé qué elegir, porque para mí sería muchísimo mejor irme al cielo, dijo Pablo, porque allá no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, ya todo termina. Pero ¿quién va a predicar? ¿Quién va a hablar de la gracia? ¿Quién va a seguir predicando el evangelio si Jesús me ha escogido para eso? Entonces Pablo dijo: y si me quedo, entonces sería muchísimo mejor también, porque es para anunciar la palabra de Dios, es para anunciar el evangelio de la gracia, es para ayudar a ganar almas. Pablo dijo: yo no me quiero quedar para hacer otra cosa. Pablo dijo: yo me quiero quedar para hablar de la obra de Dios, para que la obra crezca, para que las almas se salven. La preocupación de Pablo eran las almas. ¿Para qué usted se quiere quedar aquí en la tierra 10, 20 años? Pregúntale al que está a su lado: ¿para qué quieres vivir en esta tierra? Para tener 10 hijos. ¿Para qué quieres quedarte en la tierra? Hermanos, si nosotros queremos estar aquí en la tierra: pastor, yo quiero que me dé el Señor 10 años, 20 años para seguir ganando las almas. El Señor dice: no te voy a dar 10, te voy a dar 20 años más de vida para que sigas predicando la palabra, para que sigas ganando almas para el reino. Y a su nombre. 2 Corintios 11, 23 al 28. 2 Corintios. Sabía, hermanos, que hablar de Cristo
o ganar almas para Cristo no es fácil, tenemos que pagar el precio. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. Dice la palabra del Señor así, segunda de Corintios 11, 23 al 28. Aquí nuevamente Pablo está diciendo algo muy importante. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajo, más en abundancia de azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas de las veces peligro de río, peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas más, dijo Pablo, que no me alcanza a escribir acá. Dijo Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Esta era la preocupación. Pablo dijo, todo lo que he pasado, todo lo que he soportado, todos los golpes, momentos tan difíciles. Pablo dijo todo. Me han azotado, me han apedreado, me han golpeado, he estado al borde de la muerte, pero Pablo dijo, yo sigo adelante. Pablo dijo, hasta otras cosas más me pasaron, pero ¿sabe qué? Yo no retrocedí, no regresé al mundo, no dejé de hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque mi preocupación era la iglesia, mi preocupación eran los hermanos, mi preocupación es el prójimo, mi preocupación son las almas. Hermanos, ¿será que estamos nosotros dispuestos a pagar el precio por las almas? Muchas de las veces no queremos pagar el precio. No, en mi casa no hablo de Cristo porque se levanta el diablo. Porque quiere que el diablo te aplaude, te dé un beso en la frente y te abrace porque estás hablando de Cristo a tu familia. Te tiene que levantar el diablo, pero que se levante el mismo infierno. Pero hay que predicarle a la familia, hay que predicar a Jesucristo, hay que predicar al Cristo crucificado, hay que levantar el nombre del Señor Jesús y a su nombre. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sigue hablando el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.